Muy bien, bienvenidos a todos. Les saluda el profesor Diego Cacho. Bueno, bienvenidos nuevamente a lo que es Misty Virtual Class. Entonces empezamos con los cursos de matemática y esta vez tenemos el curso de aritmética. Vamos a empezar con el primer temita llamado numeración. Entonces vamos a ver la definición de numeración. A ver, recordemos, por ejemplo, aquí tenemos el número 226 y recordemos que este numerito en realidad está expresado en una base. Profesor, ¿por qué no se coloca la base? Porque se sobreentiende que es la base 10. Pero en realidad, cuando nosotros escribimos un número, deberíamos colocar el 226 y abajo un número 10, que es el que indica la base. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en forma general, tenemos lo siguiente. Vamos a tener de que el numeral va a estar expresado por el numeral propiamente dicho, que va a estar representado por ABC, y abajo va a tener una base, que se representa en este caso, en casos generales, por n. Entonces, esa es la forma correcta de poder representar un numeral y una base. Por ejemplo, tenemos ahí el número 32 que va a estar expresado en diferentes bases, porque no solamente existe la base 10, existe la base 2, 3, 4 y muchos sistemas de numeración. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente parte y tenemos lo siguiente. Tenemos el número 96.574. Lo que vamos a aprender ahora son dos términos muy importantes, lo que es el orden y lo que es lugar. Muy bien, profito. Vamos a empezar con el orden. Entonces tenemos ahí el número 96.574 y nos damos cuenta de que el orden empieza de derecha a izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que la última cifra vendría a ser el orden 0, ¿sí? La penúltima cifra vendría a ser el orden 1. El que sigue sería orden 2, orden 3 y orden 4, de derecha a izquierda. Pero para el caso del lugar, sí, empieza de izquierda a derecha, pero ya no empieza en 0. Cuidado. El orden sí empieza en 0, pero el lugar en que empieza, en 1, profesor. Entonces empieza en 1, 2, 3, 4 y 5 y así hasta la cantidad de términos que tengamos. Entonces es un concepto muy importante que debemos conocer. Bien, vamos a pasar ahora con lo que es algunas observaciones importantes de lo que es numeración. Por ejemplo, ahí tenemos el numeral ABC en base n y tenemos que recordar lo siguiente. Siempre las cifras que yo voy a usar en un numeral tienen que ser menores que la base. Por ejemplo, en este caso tenemos que, si la base es n, las cifras que yo puedo emplear vendrían a ser 0, 1, 2, 3 hasta n-1. Porque es el máximo valor que puedo tomar si mi base es n. n-1 es el máximo valor. Muy bien, profesor. Recordemos ahí que tenemos cifra no significativa, en este caso está representado por el 0. ¿Sí? Cuando nos hablan de cifras significativas es el 0. Muy bien. Ahora, una propiedad interesante. A mayor numeral le corresponde menor base. Por ejemplo, si nosotros tenemos ahí 120 en base n y eso es igual a 45 en base k, nos damos cuenta que ¿quién tiene el mayor numeral? ¿120 o 45? 120. Pero si es que él tiene el mayor numeral que es 120, le corresponde la menor base, o sea, se compensa. Si yo tengo el mayor numeral, voy a tener la menor base. ¿Estamos de acuerdo? Así y viceversa. Entonces es un ejemplo muy interesante, una teoría muy importante que debemos recordar. Muy bien, pasamos a lo siguiente. Vamos con unas observaciones. A veces sucede que cuando yo voy a trabajar con bases mayores a 10, por ejemplo la base 15, sucede que voy a emplear cifras, en este caso formadas por dos dígitos. Por ejemplo, si yo trabajo en la base 15 puedo emplear el 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Por ejemplo, en este caso tengo una representación muy importante que es el 10, 11 y el 12 que están representados por alfa, beta y gamma y sus respectivos letras mayúsculas ABC. Ahí en el ejemplito podemos observar ahí un numeral que está formado por el 4, 11, 6, 10, 15. Profesor, ¿por qué el 11 está entre paréntesis? Quiere decir que ese 11 representa una cifra. ¿Estamos de acuerdo? Sí, representa una cifra. Entonces, es como si fuera una cifra, como un 5, ¿no? Solo que en este caso se representa en paréntesis para que no se confunda en el numeral. Entonces, pero nosotros nos damos cuenta que es un poco tedioso. Entonces lo que podemos hacer es emplear otra notación. Por ejemplo, la que está ahí, ¿no? Podemos reemplazar en lugar de beta el 11, ¿sí? En lugar del 10 podemos colocar alfa, ¿no? La notación de pero también podemos colocar su notación en mayúsculas, ABC. ¿Sí? Bueno, vamos ahora con propiedades. Cambio de base. Para el caso de lo que es cambio de base, tenemos que recordar tres casos muy importantes. ¿De acuerdo? Vamos con el primer caso. Vamos a convertir de una base 10 a una base diferente a la de 10. ¿Por qué? Porque si bien existe la base 10, también existe, por ejemplo, la base 2, que es el código binario, en lo que trabajan las computadoras, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de relacionar estos dos sistemas para poder trabajar. Entonces vamos a ver el primer caso. Tenemos que expresar 196 en base 6. Muy bien, perfecto. ¿Qué es lo que hacemos? Aplicamos el método de divisiones sucesivas, en que consiste en lo siguiente.
Vamos a tomar el 196 y lo vamos a dividir entre el 6. Profito, ¿cuánto me queda de cociente? 32. Muy bien. ¿Cuánto me queda de residuo, profito? 4. Ese residuo 4 lo encierras. Siempre en este método vas a encerrar los residuos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces encerramos el 4. Luego seguimos. El cociente era 32. Lo seguimos dividiendo entre 6. Por eso se llama divisiones sucesivas. Lo vas a dividir entre 6, 6, 6. Entonces dividimos 32 entre 6 y el cociente ¿cuánto me queda? Me queda 5, ¿sí o no? ¿Y el residuo cuánto es? 2, profito. Como es el residuo, lo encerramos. Seguimos. El 5. Uy, ya no puedo dividirlo. Porque 5 entre 6 no se va a poder dividirse. Como ya no se puede realizar la operación, también se encierra ese último cociente. Listo, entonces ya tenemos todos los residuos y tenemos el último cociente. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, profito? 4, 2, 5. No, lo que aquí se hace es tomar de atrás hacia adelante. Entonces tomamos el último que vendría a ser 5, 2, 4 y eso vendría a ser mi respuesta. 5, 2, 4 en base 6. Muy interesante. ¿Sí? Muy bien. Pasamos al segundo ejemplo para que usted pueda revisarlo en casa. ¿Sí? Vamos a ver ahí la solución, inténtelo y tenemos ahí la solución para que usted pueda confirmarlo más adelante. Muy bien, ¿sí? Entonces pasamos ahora al siguiente caso, ¿sí? Que vendría a ser convertir de una base diferente a la de 10 y convertirla en nuestro sistema que es el de base 10. Bueno, por ejemplo, vamos a aplicar aquí dos métodos. El primero es el método por descomposición polinómica que consiste en lo siguiente. Por favor, a ver. Tenemos el 142 en base 7 y vamos a convertir la base 10. Repito, ¿cómo se hacía la descomposición polinómica? Así, de esta forma. Vamos a ver. Lo que se hace es lo siguiente. El 142, todas las cifras del 142 van a estar multiplicadas por la base que es 7. Nos damos cuenta en la derecha, miren, es 1 por 7 al cuadrado, 4 por 7 y 2 por... Uy, profe, no es el 7, sí está. Pero es un 7 a la 0, que es un 1, por eso se sobreentiende y no se coloca. Vamos a explicarlo ahorita. Profesor, entonces todos están expresados, todos están multiplicados por 7, sí, correcto. Pero nos damos cuenta que el 7 tiene diferentes potencias. Aquí, por ejemplo, el 7 está elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos trabajando con el 1, delante de ese 1, ¿cuántas cifras hay? 2, profe. Por eso es que se coloca 1 por 7 al cuadrado, porque hay 2 cifras delante de él. Y los que vienen van a estar en la misma potencia, pero disminuidas en 1. Por ejemplo, la siguiente ya no va a ser 7 al cuadrado, sino sería 1 menos la potencia, 7 a la 1. La siguiente, ¿qué sería? 1 menos que 7 a la 1, 7 a la 0, que es 1, que no se coloca porque eso no tiene que sumar. ¿Toma de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa es la conversión. Pasamos ahora entonces a la respuesta que vendría a ser finalmente que el 142 en base 7 vendría a ser operando todo eso 79. Respuesta. Okay. Ejemplo número 2, ¿sí? Por favor, usted tome apuntes de eso, intente resolverlo y la respuesta debería ser esta. ¿Sí? Muy bien, debería encajar. Estoy seguro que le encaja la respuesta. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a pasar ahora con otro método, que es el método de Ruffini. Porque si bien es cierto, yo puedo emplear el método de descomposición polinómica, también lo puedo hacer por Ruffini. Muy bien, este método de Ruffini es un método conocido en división algebraica, ¿sí? Cuando realizamos división algebraica, más adelante vamos a ver, no se pierdan las clases de álgebra también impartidas aquí en Misty Virtual Class. Entonces, vamos a ver el método de Ruffini, recordar el método de Ruffini. Vamos a convertir el 142 en base 7 y lo vamos a llevar a base 10. ¿Cómo se sigue? Primero colocábamos, como tenemos el numeral 142, colocamos el 142, ¿sí? En esa recta horizontal. La base que es 7 se coloca en el lado izquierdo y luego se hacía el método de Ruffini. ¿En qué consiste? Ese 1 vamos a bajarlo, ¿sí? El 1 baja. Y ese 1 se multiplica por el 7. ¿Y cuánto es el producto, profito? 7, que se coloca en la derecha. Luego, en esa columna sumamos 4 más 7, 11. Y esa suma se vuelve a multiplicar por el 7. ¿Y cuánto es el profito? 77, que se coloca en la siguiente columna. Sumamos 2 más 77, 79. ¿Qué es lo que nos interesa? La última operación, el último valor que queda. Entonces, en este caso, tendríamos que la respuesta sería 142 en base 7 es igual a 79. Y ya está convertido en base 10. Entonces, les mostramos dos opciones para que usted pueda trabajar. Pasamos a la siguiente, segundo ejemplo. Oye, entonces inténtelo por favor, sigamos. Y la respuesta debería ser la siguiente. ¿Sí? Bueno, estoy seguro que usted le ha salido la respuesta. Muy bien. Vamos entonces ahora con el último caso. Si bien es cierto, ya hemos aprendido los dos métodos de convertir de una base diferente a la de 10 y la de 10 a una base diferente. ¿Qué pasaría si yo quiero convertir de una base diferente a 10 a otra base también diferente a 10? Entonces lo que tendríamos que hacer es tener al número 10 como un intermediario. Teníamos que pasar por el 10 para poder hacer esa conversión. Por ejemplo, si yo voy a convertir el 763 en base 9 y lo quiero llevar a base 6, no lo puedo hacer directamente, no hay método.
pero sí puedo pasar por la base 10, porque puedo convertir primero de base 9 a base 10, que ya hemos aprendido cómo se hace, y luego convertir de base 10 a base 6. Pues en este caso primero convertimos de base 9 a base 10. Tenemos entonces lo siguiente. Tenemos convertir por el método de descomposición polinómica que ya hemos explicado. Convertimos y ese resultado nos queda 624. Pero esa no es la respuesta. ¿Por qué? Porque eso está en base 10. Ahora tenemos que llevarlo de base 10 a base 6. Profito, ¿qué numerito tenía? 624. Y lo vamos a llevar a base 6. ¿Se acuerdan del método? Era divisiones sucesivas. Muy bien. Entonces realizamos las divisiones, profito, que bueno, cosa que usted ya sabe. Y recordemos que encerrábamos los residuos y el último cociente. Entonces la respuesta, ¿cuál sería, profito? 2, 5, 2, 0. Y ya estaría convertido en base 6. Entonces ese es el método. Tenemos que pasar por la base 10. Muy bien. Entonces ahí tenemos un ejemplito más, ¿sí? Vamos, inténtelo por favor. Y la respuesta debería darle lo siguiente. Muy bien. ¿Sí? Son dos pasos que tenemos que hacer y la respuesta debería ser 1, 3, 1, 5 en base 9. Muy bien, seguimos por favor. Vamos con una propiedad muy importante que se llama numeral de cifras máximas. Quiero que observen ahí. Nosotros observamos el 9, que si nosotros analizamos es un 10 menos 1. Sí, profe, sí, ya sé, profe. Sí, cálmate. Es que estamos haciéndolo paso a paso para que se pueda explicar. Vamos con el siguiente, que es un 99. Profe, 99, yo sé, es un 10 al cuadrado menos 1. Sí, correcto, muy bien. Vamos con el siguiente, que es un 999. Profe, yo sé, es un 10 al cubo menos 1. Es cierto. Vamos a analizar primero eso lo del 9, porque si nosotros nos damos cuenta, siempre cuando yo empleo puros 9, va a ser una potencia del 10 menos 1. Sí, pero tenemos que buscar una regla de correspondencia. Si nos damos cuenta en el tercer ejemplo, 999, es un 10 elevado al cubo. ¿Y ese cubo qué es? La cantidad de dígitos 9 que tiene, en este caso, el numeral. Entonces, ese 999 vendría a ser un 10 al cubo menos 1. ¿Qué pasaría si yo tuviera 5 nueves? La respuesta sería 10 a la 5 menos 1. Ese caso se generaliza y también se puede aplicar a otras bases. Por ejemplo, tenemos ahí 7 en base 8. Profito, ¿eso siempre funciona? Funciona siempre y cuando sean cifras máximas. Si yo estoy trabajando en la base 8, ¿cuál es la máxima cifra que puedo usar? 7. Entonces solamente deberían haber 7, 7, 7, 7 para que sea un numeral de cifras máximas. Entonces sería 7 en base 8 sería un 8 menos 1. ¿Por qué un 8 menos 1? Profe, hace rato era 10, profe. Es que mira, hace rato la base era 10. ¿Y ahora cuánta es la base? Ahora la base es 8. Por eso es un 8 menos 1. Si yo tuviera 7, 7 en base 8, ya no vas a colocar un 10, sino colocarías un 8 elevado a la cantidad de cifras que tiene el número. ¿Cuántos números tiene? 2. Entonces sería 8 al cuadrado menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso se puede generalizar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en general tenemos que un numeral de cifras máximas, si es que la base es n, las cifras van a ser n-1, n-1, n-1. ¿A qué vendría a ser igual eso? Lo podemos deducirse. Vendría a ser la base que es n elevado a la cantidad de cifras, que en este caso es k, y todo eso menos 1. Muy bien. Esa sería nuestra pequeña propiedad. Vamos ahora con una propiedad más, ¿sí? Que vendría a ser bases sucesivas. Profe, yo tengo 1c en base n. Lo que nos damos cuenta de estos tres ejemplitos es que, miren, por ejemplo, en el primer caso tenemos 1c en base n. Esta propiedad va a funcionar siempre y cuando el primer término sea 1 y el segundo, no importa, puede ser cualquier valor, pero siempre el primero tiene que ser 1. Profe, la base tampoco interesa, ¿sí? Puede ser cualquier valor. Entonces lo que se hace es lo siguiente, se toma la última base y se le suma la segunda cifra, que vendría a ser n más 0. En el de abajo vamos a darnos cuenta, miren, es 1b, cumple la condición, el primero es 1 y el segundo es un valor cualquiera. La siguiente base, 1c, cumple, el primero es 1 y la segunda es un valor cualquiera. Y la base me interesaba aquí. Entonces la propiedad que me dice, voy a tomar la última base que es n y le voy a sumar los segundos dígitos de todos los numerales que aparecen arriba. N más c y más b. ¿Estamos de acuerdo? Y se puede generalizar así. Entonces vamos a ver el de abajo, profito. Ya, yo lo hago profito. La última base es n, la última base. Le sumamos c, luego le sumamos el de arriba y luego le sumamos el de arriba. Muy bien, profito. Pasamos a la siguiente. Vamos a colocar entonces un caso general que vendría a ser este, ¿no? Tenemos 1A, 1B, 1C, 1D, así hasta llegar a n. Entonces tomamos la última base que es n, ¿sí? La última base que es n, le sumamos el anterior que es x, el anterior, así hasta llegar hasta c más b y más a. Bien, profito. Entonces ahí tendríamos nuestra fórmula. Muy bien, entonces muy agradecidos. Los esperamos en nuestra siguiente clase. Si no se pierdan, no se olviden de compartir el video y de compartir. Esto lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Y bueno, ya nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias.